Bueno, buenos días, Doc. Muy agradecidos, pues, primero por habernos dado esta entrevista. Sabemos que es una persona muy cálida, una persona demasiado admirable y queremos conocer un poquitico más de usted y del modelo de la felicidad, cómo lo implementó también usted en sí. Entonces, ¿quién es el doctor Ricardo Ortiz? Pues mira, no sé hasta dónde devolverme, pero soy ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes. De hace muchos años, yo terminé mi carrera en el año 79. Tuve la fortuna de tener buenos empleos desde que me gradué. Primero fui gerente de sistemas en la Secretaría de Salud de Bogotá, posteriormente fui gerente de sistemas en la Federación Nacional de Arroceros. Ya me retiro de Fedarroz, tuve la fortuna de, sin darme cuenta, crear una empresa. Yo digo sin darme cuenta porque yo arranqué asesorando a algunos empresarios, haciéndoles algo de software de contabilidad, inventarios de cartera. Mi pasión era escribir software. Y un muy buen amigo mío, un día vio mi software y me dijo, eso es vendible y es fácil de vender. Y ahí en el año 88 nace Sigo, que es una empresa muy reconocida hoy en Colombia, que cuenta ya casi con 1 millón de clientes a nivel latinoamericano, unos 3.000 empleados, que creció a una velocidad impresionante. Y desarrollé toda mi carrera alrededor de Sigo y digamos que la formación mía se desarrolla dentro de la empresa. Y es una empresa que nace con una filosofía fundamental y es el buen trato a las personas. Y creo que ese buen trato a las personas es el que nos llevó a donde estamos hoy en día, de ser una empresa reconocida no solo en el país, somos líderes en México, Ecuador, Uruguay y Colombia hoy en día y tenemos presencia en Perú y en Chile también. Y es una empresa que tiene un modelo cultural basado en la felicidad y en el bienestar de la gente. Y creo que ha sido la clave del éxito para crecer y ser tan exitosos como somos hoy en día. ¿Qué es felicidad para el doctor Ricardo Ortiz? Felicidad es algo tan sencillo como tener paz y tranquilidad en el corazón. Es decir, uno cuando está tranquilo, cuando tiene un sentimiento de bienestar interno, está feliz. Y creo que de las cosas fundamentales que nosotros identificamos dentro de nuestro modelo es eso, es saber qué es ser feliz, es estar tranquilo. Realmente eso es lo que la define. ¿Cómo le surgió al doctor Ricardo la idea del modelo de felicidad y qué lo llevó a implementarlo en sí? Pues mira, eso no se puede contestar fácil. Yo pienso que estas son cosas que vienen de raíz, de la misma familia que me crió, de mi papá, de mi mamá, del entorno donde nací. Y no es que uno ponga en blanco y negro y dice yo quiero ser feliz, sino que a lo largo y la experiencia que va teniendo uno en la vida se da cuenta que la felicidad al principio se confundía con tener casa, carro y beca, es decir, si lo tengo todo estoy feliz. Después si estoy eufórico y estoy muerto de la risa toda hora, si estoy feliz. Pero uno después se da cuenta cuál es la lucha que tiene uno todos los días de su vida y es estar tranquilo. Es decir, no tener angustias, no tener amarguras dentro del corazón. Y eso es algo que se consigue simplemente entendiendo que nosotros fuimos creados para ser felices, pero nos hemos encargado de ser amargados en la vida, que es lo que hace la gran diferencia entre una cosa y la otra. Y digamos que en los modelos culturales empresariales uno empieza con pensar en el buen trato a las personas, en tener unas relaciones bonitas con la gente, en tratar a los otros como quiere que lo traten a uno. Y uno empieza a darse cuenta que esos modelos convergen todos a eso, a ver qué tan tranquila puede estar la gente en su contexto, no solo empresarial, sino personal. Y eso lo fue llevando uno con lo otro. Yo entro también, digamos, en un proceso carismático, pero ya te estoy hablando del año 2013 para acá, y empieza a entender uno un poco el mismo evangelio y se da cuenta uno que las enseñanzas que nos trajo a nosotros Jesucristo fue eso, sea tranquilo, es decir, luche por tener paz, y la paz y la tranquilidad es lo que determina la felicidad. Ahora, después nos apoyamos en muchas herramientas de otras empresas que tenían modelos de felicidad, y también en muchas lecturas de unos escritores sabios que hablaron del tema, para ya construir lo que era un modelo cultural basado en la felicidad. Pero no es digamos algo que se crea porque digo hoy voy a crear un modelo cultural de felicidad, sino las cosas se van dando hasta que uno es capaz de ponerlo en blanco y negro. Digamos que en lo que hoy Sigo es exitoso es en eso,
que fue capaz de poner en blanco y negro qué significaba un modelo cultural basado en la felicidad. Y lo increíble es que cuando uno crea un modelo cultural basado en la felicidad, los resultados de la empresa empiezan a crecer de una manera brutal. Entonces, cuando invierte uno en la gente, cuando invierte uno en esa cultura, cuando invierte uno en que estas personas sean felices, pues uno no se da cuenta, pero esa inversión resulta ser buenísima porque la empresa también empieza a producir unos resultados extraordinariamente buenos. Doc, me dice usted que es muy líder en toda la parte de Sudamérica, ¿cierto? Y son muchas culturas. ¿Y cómo usted replica este modelo de la felicidad en los países donde está implementado? ¿Y cómo se vive la felicidad en Colombia y en los diferentes países? Pues mira, obviamente cuando uno entra a otro país, nosotros hemos entrado con mucho éxito a través de adquisiciones. Nosotros adquirimos el líder de Ecuador. Obviamente cuando uno llega a otra empresa el choque cultural es muy grande, porque todas las empresas tienen su forma de hacer las cosas. Pero uno dice, ¿cuál es el modelo cultural dominante? Pues el que es más bacano para la gente. Eso no hay nada que hacer. Es decir, si uno entra a un modelo cultural donde hay maltrato, donde hay autocracia, donde hay gerentes que son demasiado maltratadores en el buen sentido de la palabra, aunque es malo, y encuentran un modelo donde hay una cultura que es el buen trato a las personas, el bienestar de la gente, la tranquilidad de la gente, pues la gente dice, hombre, venga para acá, yo lo quiero. Entonces puedes tú llevar ese modelo con facilidad a otras culturas y es difícil, obviamente es difícil. Los cambios en modelos basados en el bienestar y la felicidad de la gente son difíciles, sobre todo por un factor que es muy complejo de manejar, que son los líderes. Es decir, los enemigos número uno de la felicidad en el trabajo son los líderes. Y no es porque la gente sea mala, lo que pasa es que venimos ancestralmente de una cultura de capataces, que el jefe se siente poderoso, pues entre más grita y entre más se aísla, digámoslo así, de la gente y ejerce esa autocracia. Entonces digamos que en culturas como la mexicana, donde son culturas mucho más machistas, entonces la gente dice, no, pues bacano, a mí que me traten bien, pues a quién le gusta que lo traten mal, a nadie. Pero métele en el ADN de los líderes un cambio fundamental, donde nosotros decimos ni siquiera pueden haber oficinas ejecutivas, donde hay los gerentes que tienen 3 por 3, 9 metros cuadrados, con un escritorio enorme y una silla pues elegantísima y sofá. Y uno dice, no, es que en una cultura de felicidad tiene que haber humildad. Y uno dice, ¿cuál humildad está usted transmitiendo si usted cree que necesita una silla de millones cuando sus colaboradores con una silla de cientos de miles es suficiente? Dice, ¿qué tiene usted que no tenga el otro? Todos somos iguales. Entonces tú llegas y desbaratas la estructura y le dices, no más, se acabaron las oficinas ejecutivas, todos trabajamos en puestos similares. Empezamos a quitar jerarquías y a mostrarle a la gente que yo soy superior a otro, pero porque tengo experiencia y tengo conocimiento, no porque tengo un rego con el que puedo dar más duro. Y empiezan a generarse esquemas de comunicación diferentes, pero difícil. Es decir, cuando nosotros seleccionamos personas en SIGU y sobre todo de muy alto nivel, los C-level, y les decimos, mire, usted tiene que ser consciente que su oficina es cualquiera de las que está acá. Le dicen, no, ¿cómo así? Yo vengo como vicepresidente comercial y no tengo una oficina. No, señor, es la misma de todo el mundo. Y eso les golpea durísimo porque la cultura que traemos ancestralmente es que el jefe pues tiene ciertos lujos que el otro no tiene. Pero cuando ellos permean una cultura ya de compañerismo total, de comunicación total, no jerárquica, se enamoran tanto que dicen, no, ese es el que yo quiero ser. Porque finalmente lo que se está poniendo la gente es una máscara de que yo soy el poderoso y estoy aquí arriba. Es un enmascaramiento, no es lo que uno quisiera hacer en la vida. Es decir, yo pienso que todos los seres humanos queremos estar de tú a tú con los otros y desjerarquizar de alguna manera todo lo que está ocurriendo. Entonces obviamente no es fácil llevar a otro país una cultura de estas, ¿cierto? Pero obviamente la mayoría dice yo quiero. Es decir, ¿quién va a querer algo diferente? Todos los seres humanos vamos detrás de lo mismo, del bienestar personal. Y trabajarle a los líderes, pues difícil,
difícil, pero ahí poco a poco se va consiguiendo el esquema hasta que se consigue que ellos entren dentro de eso y lo disfruten, porque el problema también es que si se enmascaran, es que en esta empresa me toca hacer así, pues tampoco lo logra. Si no es auténtico, no lo logra. Pero al final se permea con la cultura, con sus tiempos y sus dificultades, pero se permea. ¿Cuál fue la metodología que utilizó el doctor para la implementación del modelo en sí? No tengo ni la menor idea. Es decir, si tú me preguntas metodológicamente qué se hizo, pues al principio fue poner un poco en blanco y negro la esencia, porque digamos que todas las comunidades, las familias, los pueblos, las empresas tienen su cultura. El problema es que la gente nunca lo pone en blanco y negro. Entonces digamos que cuando uno lo pone en blanco y negro, pues hace lo que yo llamo jocosamente la versión 1.0, porque las culturas tampoco son estáticas, ¿no? Yo la puse y ya esa es. Y esa versión tú la pones en blanco y negro y le dices a la gente, esta es nuestra cultura. Así es esta empresa, así nos comportamos en esta empresa, y empiezas a volverlo eso como un protocolo de comportamiento. Entonces lo que hizo Sigo cuando puso la primera vez en blanco y negro la cultura fue poner los valores, es decir, cuáles son los valores fundamentales de esta empresa, y empezar a transmitirlos, con lúdica, con instrumentos y con ejemplo. Tocaba de todas maneras. Y poner un propósito mayor dentro de la empresa para que existimos. Cuando eso se pone, obviamente en el desarrollo uno descubriendo que tiene que complementarlo. Hoy yo diría que la cultura de Sigo va en versión como 4.0. O sea, vamos evolucionando dentro del esquema cultural. Pero sí hay que ser muy insistentes. Cuando una empresa dice, esta es mi cultura, tiene que ser fiel a ella. Mala o buena, tiene que ser fiel a ella. Y estricto. Así es esta empresa y punto. ¿Cierto? Ese y punto a veces suena un poco, digamos, amenazante. Pero es que el y punto es que cuando yo digo en mi empresa no se maltrata, no se maltrata. Y si usted viola la ley del no maltrato, pues o usted cambia o usted no es parte de la empresa. Es así de contundente. Y si uno habla de unos valores fundamentales dentro de una organización, pero deja que los valores entren en zonas grises, un valor es blanco o es negro, ahí no hay zona gris. Y ahí es donde toca empezar a trabajar mucho en instrumentos que permitan a la gente entrar en esa cultura, ¿cierto? Pero también empezar a trabajar intensamente en los líderes, porque ellos son los verdaderos promotores y preservadores de la cultura. O sea, en ellos es donde hay que invertir más, porque sin ejemplo no funciona. ¿Qué cualidades y habilidades deben tener estos líderes escogidos para esa forma de vivir? Porque ya se convierte en una forma de vivir. Pues mira, la verdad tú no los encuentras en la calle, porque digamos que el líder es líder, pero la caracterización de un líder dentro de un esquema cultural, por ejemplo, del de Sigo, hay que construirlo. No es que tú sales a la calle y dices, bueno, va a hacer una selección con un tipo que tenga estas características. Mucha suerte si lo consigues, pues tal como lo quieres. Pero sí, cuando tú vinculas al líder, dice, esta es mi cultura. Y si usted cree que es capaz de adaptarse a esta cultura, bienvenido. Si usted cree que definitivamente no va por eso, obviamente también en la selección sabemos esos perfiles que difícilmente lo van a lograr. Pero por ejemplo nosotros decimos, la primera característica de un líder Sigo es conozca la cultura al pie de la letra. Y al pie de la letra es casi que la cartilla de memoria. Su primera función, promover la cultura. La segunda, preservar la cultura. Es decir, usted no puede dejar que esto salga. Estas cosas, decimos, usted tiene que ser un líder inspirador y no ordenador. Decimos, usted no tiene que dar órdenes, usted tiene que inspirar a la gente para que haga las cosas que tiene que hacer. Porque con el mazo, pues todo el mundo hace, pero no lo hace bien, ¿cierto? Y tenemos algo que es la prohibición al maltrato. Y dentro de eso hay 4 reglas de oro, porque también uno le dice a una persona no maltrate y dice, no, yo nunca maltrato, porque nadie siente que maltrate. Es
Es decir, tendría que ser uno muy malo para pensar que está maltratando. Pues le decimos, usted aquí en esta empresa no puede hablar de mal genio. Cuando usted da mal genio, o se calla o se aísla, hasta que se le quite. Porque obviamente una persona cuando habla de mal genio la embarra. Siempre. Dice, segundo, usted no le puede levantar la voz a nadie. Prohibido. Es decir, aquí en esta empresa no toleramos que usted grite a nadie. Segundo, usted nunca puede llamar la atención a alguien delante de otra persona. Solitos los dos. ¿Cierto? Y cuarto, usted nunca puede echar sal sobre la herida. Lo que pasó, pasó. Porque ese líder cantaletoso que le recuerda a uno la falla de hace 15 días, de hace un mes, de hace 2 meses, pues ya eso no genera valor. Y nos metimos dentro de un esquema que nosotros llamamos la retroalimentación positiva. Y es que siempre que hay una falta, tiene que llamar a la persona y cantársela toda, sin rabia. No me gustó esto y esto. ¿Qué vamos a hacer? Hacen un acuerdo y perdonan. Es decir, si no hay perdón, la cosa no funciona. Pero le metemos otro ingrediente que decimos es que nosotros aquí no somos permisivos con nada. Si nosotros no pasamos una sola. Siempre que hay una falla, hay una retroalimentación. Toleramos, pero no somos pendejos. Es decir, si usted la embarró una vez, bien, yo lo retroalimento. Otra vez, bien. Tercera vez, chao pescado. Es decir, que haya una cultura de felicidad no quiere decir que uno sea alcahueta y se trague pues todas las faltas de la gente. Pero también es una cultura, es decir, cuando uno habla de un framework cultural, como el decir uno dice, buscamos la excelencia, ese es nuestra meta. Y esa excelencia la buscamos con 3 elementos fundamentales. Uno, propósito que genere pasión. Y nuestro propósito es transformar la vida de nuestros colaboradores, de los contadores y los empresarios, hacerlos mejores personas, más tranquilos, ¿cierto? Valores que los vuelvan buenas personas y cada día mejores personas. Y conocimientos que los hagan duros en lo que hacen. Que yo puedo tener mucha pasión por lo que hago, unos valores, pero no sé vender, entonces ¿qué hace vendiendo? O sea, si no conjugas esos 3 elementos, en búsqueda de la excelencia, lo que haces finalmente es producir los mejores resultados. Y eso es lo que dice la cultura SIGO. Buscamos la excelencia teniendo un propósito, unos valores, un conocimiento para generar buenos resultados. Y después enmarcamos todo eso dentro del ser humano, ya trabajando más en esquemas de felicidad personal. Doc, ¿cómo garantiza usted que esa cultura, o sea, tiene un manual o son los líderes las que la transmiten o hay una gestión humana que hace que se vivan esos valores? ¿Cómo es? Obviamente hay un área de cultura, se llama más que gestión humana de cultura. O sea, decimos que es el people and culture los que están manejando esto. Entonces la gente de cultura está trabajando toda la parte instrumental de capacitación y formación de los líderes permanentemente para que eso ocurra. Y digamos que sin que sea una línea de denuncia, siempre estamos oídos abiertos a lo que nos dice la gente que va en contra de la cultura. Entonces la gente la conoce perfectamente, está publicada en todas partes. Si tú miras todo, SIGO está lleno de los valores, del propósito, todo está puesto en todas partes. Hay una escuela de formación de líderes donde los líderes se les va enseñando todo este aspecto cultural, porque finalmente todo se basa en la cultura. Y obviamente de la cabeza por abajo, es decir, si ustedes oyen a David, a mi hijo, al CEO hablando de la empresa, para él la cultura es innegociable. Cualquier falta a la cultura es reprochable. Ahora, nosotros no somos salvajes, nosotros no sacamos la gente porque tal, lo retroalimentamos. Pero digamos que algo que ocurre en SIGO y que es bonito es que la gente que se va a ir sabe que se va a ir. No es el baldado de agua fría de que hoy me votaron, no. Él ya sabe, ya lo retroalimentaron, a él ya le dijeron. Y un líder que no es fiel a la cultura, pues se retroalimenta, pero si no, se va. Así sea el mejor líder del mundo. Si él no está alineado con la cultura, no cabe dentro de la empresa. ¿Qué acción toman? Pues prácticamente nos lo dijo, pero ¿qué acción contundente toman en SIGO cuando el líder tiene muchas habilidades, es muy inteligente, hace un muy buen trabajo, pero se resiste al cambio? Se va.
Es decir, si él no se alinea con la cultura, se va. Y hemos tenido casos de gente extraordinariamente brillante que dicen, pero ¿cómo lo va a sacar? Se va. Es decir, uno no sabe el daño que hace una persona dentro de una organización cuando no se alinea con la cultura. Es más, tenemos un gran líder que le ha costado y nos dice, déjeme más tiempo, por favor, ya estoy tratando, porque es que cambiar paradigmas de comportamiento de los seres humanos no es fácil. Y hay gente tan inteligente que entiende que tiene que cambiar, pero le cuesta. Decimos, ok, es permisivo siempre que usted tenga la capacidad de perdonar y pedir perdón. Porque digo, ok, yo la embarré, me salí de la cultura, pero tengo la humildad para decirle, mira, la embarré, perdóname. Pues antes, si ya le están pidiendo perdón a uno 100 veces por la misma cosa, no, ya es suficiente, pero en eso somos cuadriculados, o se alinea o no está. Y no solo un líder, nosotros podemos tener el mejor desarrollador de software del mundo, el mejor asesor, el mejor contador, lo que tú quieras. Pueda que sus habilidades sean inmaculadamente buenas, pero si no juega la cultura de la empresa, no va. Una manzana podrida pudre las demás. Doc, ¿qué impacto tuvo en términos de rentabilidad en la implementación del modelo de felicidad? Pues mira, si retomamos la historia, ha sido cuando nace en el 88, empieza a crecer a una velocidad increíble. Nos multiplicábamos por 3 y 4 veces por año. Eso fue, pero obviamente teníamos un producto tan innovador en el mercado que era imposible pues que no creciéramos. El año 98 nos adquiere a nosotros una multinacional holandesa, Exact Software, y empieza a crearse un modelo de control policivo dentro de la empresa que empieza a minar la cultura de la empresa. Y generamos algunos desenfoques y la empresa empieza a crecer a solo un dígito, crecimiento que no era interesante. En el año 2010 recompramos nosotros la empresa y lo primero que hicimos fue volver a las raíces, es decir, reestructurar nuestra cultura y empezar ya a ponerla en blanco y negro. Y nos encontramos con una empresa que un año malo crece al 45%. Y uno se pone a preguntar, por ejemplo, a nosotros en el año 17 invierte un fondo de capital privado del Silicon Valley, hace la primera inversión en América Latina consigo. Y una cosa que nos impacta es que ellos dicen, bueno, su modelo de negocio está chévere, todo funciona chévere, pero una empresa con su cultura no le puede ir mal. Digamos que eso apuntala a una inversión que hace un fondo de capital. Y obviamente entra el fondo de capital, oxigena la caja y ya el crecimiento es una cosa enorme, brutal. Es decir, sigo el año pasado creció 42%. Y yo una empresa que vende tanto, crecer a una velocidad de esas, porque cuando es chiquito crecer alto es fácil, pero ya cuando uno es tan grande, tener esos índices de crecimiento tan altos es difícil. Pero si tú me preguntas a mí por qué crecemos tanto, yo creo que el 60% de la culpa lo tiene la cultura y el 40% el modelo de negocios. Doc, para usted ya crea este modelo de la felicidad, ya son tan fuertes, ¿qué impacto tiene este modelo con los clientes y cómo lo viven los clientes también? Pues es que el tema cultural de una empresa impacta a todo el mundo. Es decir, nosotros cuando decimos que nuestro propósito es transformar la vida de nuestros colaboradores, de los contadores que son clientes nuestros y los empresarios que son clientes nuestros, pues nosotros lo que hacemos es transmitirles a ellos que transformar su vida es que estén más tranquilos. Es decir, el hecho de tener una contabilidad bien manejada, pues un empresario está más tranquilo. El hecho de que una contabilidad sea inmaculada, pues el contador firma más tranquilo. Pero cuando tú vas a mirar el impacto que tiene un propósito de esta naturaleza dentro del aparato de una compañía, es que cuando un asesor de servicios nuestros contesta una llamada, él sabe que si la hizo bien, ese contador va a estar más tranquilo y va a tratar mejor a sus hijos por la noche. Él no va solo detrás de resolver el problema a ese contador, sino de tranquilizarle la vida para que el impacto que tenga sea mucho más grande. Por eso nosotros tenemos índices de satisfacción por encima del 95%.
que en empresas de esta naturaleza no es fácil de conseguir, ¿cierto? Y tenemos índices del Net Promoter Score por encima del 40, que tampoco es fácil de conseguir en este tipo de negocios. Entonces, si tú miras un modelo cultural como el nuestro, impacta el ecosistema en general, porque es algo que forma parte del ADN del colaborador, pero que también llega por añadidura al cliente, al proveedor y a todos los que están metidos dentro del ecosistema. O sea, el impacto es brutal. Y el conseguir los niveles de satisfacción y que lo hagan por gusto y no por obligación todos tus colaboradores, pues hace una diferencia enorme. Doc, por último, denos claves para adaptar este modelo en una marca o en una compañía. Pues mira, la clave número uno es que si esto no parte de la cabeza no funciona. Estos modelos culturales no pueden ser postizos. Si no son auténticos, no funcionan. Entonces yo he conocido empresarios, que no los voy a mencionar, que dicen, monten esa vaina en la empresa porque eso da buenos resultados. Le digo, pero usted lo lleva en el corazón, usted que se identifica con un esquema cultural así. Por supuesto que no. Le digo, pues no pierda el tiempo y el dinero, no le va a funcionar. O sea, si esto no parte de la cabeza hacia abajo, esto no va a funcionar. Segundo, sea fiel al modelo, porque cuando hay vacas flacas la gente deshace todo lo que ha podido construir con mucha dificultad. Entonces un modelo de eso necesita persistencia, y persistencia es, en las vacas flacas no empieza a tratar mal a la gente. Lo que pasa es que eso nos ocurre en las familias, ¿no? Si uno está bien de plata, pues todas las relaciones son perfectas. Está más de plata, entonces empiezan a darse trompadas el papá y la mamá, y eso va a los hijos y todo se desbarata. Yo digo, la cultura es algo que hay que preservar y hay que ser demasiado persistentes. Y lo tercero es que la fidelidad a la cultura parte de los líderes, y si un líder no le jala, no lo tenga, porque no le va a funcionar. Es decir, esto no es fácil. Ahora, no se hace de un día para otro. La construcción de la cultura Sigo lleva los 36 años que llevamos nosotros en el mercado, y probablemente nos falta mucho terreno por recorrer. Pero uno cuando le preguntan, una empresa que le apostó a un modelo de bienestar y felicidad en el trabajo le fue bien, no conozco una que le haya ido mal. Es decir, cuando Google en los Estados Unidos se convirtió hacia eso, cuando LinkedIn, cuando Facebook, cuando todas las empresas empezaron a trabajar en esto, en invertir en la gente, siempre los resultados llegan, y llegan solos. Es decir, no hay cosa más cierta que una persona que se enamora de lo que hace es altamente productiva en lo que hace. El que lo hace a regañadientes, pues trata de hacer lo menos posible. Y es el empleado que dice, bueno, si a mí me pagan 10 pesos, entre menos haga, pues más gano. Así piensan, ¿no? Y el otro dice, a mí no me importa lo que pagan, yo me gozo lo que hago. Y eso genera unos hitos y unas diferencias extraordinariamente brutales. Pero como no se logra de un día para otro, entonces se rinden muchos en el camino. Bueno, la última ahora sí. Es que en el tema de las familias, su empresa es una empresa familiar, y vemos que las familias tienen muchos conflictos y a veces no están de acuerdo, y pues cambian también, el padre y los hijos vienen con nuevas ideas. ¿Cómo hace que ese respeto entre ustedes se viva y que tengan tanto éxito para la empresa y también como la familia? Lo primero es que empresa familiar para mí es empresa donde hay varios miembros de la familia en parte de la organización. En mi caso no. La empresa soy solo yo por ahora. Bueno, ya no, porque ya los gringos son más dueños que yo de la empresa. Pero digamos que lo que genera la diferencia en las empresas familiares y por qué se destruyen muchas veces es porque no hay reglas del juego claras. Y porque se piensa que la familia es la dominante dentro de la empresa. Y yo digo que no. Lo que es dominante dentro de una empresa es el talento. Es decir, mi hijo nunca hubiera llegado a esa posición si no es tan talentoso como es. Es más talentoso que yo inclusive, ¿cierto? Y a mí me preguntan, ¿usted metería a otro hijo suyo a trabajar en la empresa? Y yo digo, pues si tiene talento, sí. Si no, no. Es decir, por poner ejemplo, un hijo mío que le gusta es la cocina y ser chef. Entonces, por ser hijo mío y para que gane una buena plata, entonces lo nombro gerente de innovación. Eso no tiene sentido.
Yo creo que es que qué tan claras son las reglas del juego que se ponen, sobre todo en esquemas de contratación en las empresas. Es decir, uno tiene que contratar a los mejores. Y es tan cierto esto que mi hijo contrata dentro de la nómina de él a los que lo puedan reemplazar a él. Que sean mejores. Que sean mejores que él y que lo puedan reemplazar. Y eso le garantiza el éxito de la organización. Porque a muchos les da miedo, ¿no? Si yo si contrato a este me va a poner zancadilla. Pues bienvenida a la zancadilla. Claro. Es decir, la empresa tiene que estar por encima del interés personal. Bueno, mi doc, muchas gracias. De verdad me quedo profundamente admirada de usted, de su sencillez, de la hermosura de persona que es, porque de verdad se pasó Dios con usted. De verdad. Ave María. Qué belleza.